Juan nos ha recordado verdades para que usted y yo podamos vivir en un mundo lleno de engaños, ¿verdad? Y de falsas doctrinas. La carta fue escrita para ese motivo, ¿verdad? Y hemos visto en primera de Juan que Cristo es el fundamento de nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Y esa comunión se manifiesta a través del amor, a través de la obediencia, ¿verdad? Así es como se muestra el amor de Dios entre los hermanos. Hemos visto también que hay perdón cuando confesamos los pecados, porque Dios es fiel y justo, como dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hemos visto también en este estudio que cuando caminamos a la luz de su palabra, hay transformación y hay plenitud, porque su verdad, la Biblia, la palabra de Dios, nos purifica nuestras vidas y nos guía a rectitud. Hemos visto también que tenemos una identidad segura como hijos de Dios y una vida eterna donde seremos semejantes a Cristo. Lo cual, solo esta gran verdad que Juan nos muestra, nos debe impulsar a nosotros a vivir con esperanza, a vivir con fidelidad, a vivir con expectativa, aguardando la venida del Señor. Hemos visto también que el amor de Dios habita en nosotros por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Usted y yo somos receptores del amor de Dios. Pablo en Romanos dice que Dios derramó su amor en nosotros el día en que usted recibió a Cristo como su Salvador. Hemos visto también que la obediencia es vida, no es una carga. Juan dice que los mandamientos de Jehová o de Dios no son gravosos. Así que no es una carga vivir en obediencia, sino es más bien una gran bendición. Y vimos en el último mensaje también que Dios escucha y responde siempre nuestras oraciones. Así que con estos fundamentos, con esta serie de enseñanzas que Juan nos ha venido dando, como decíamos, llegamos al cierre de esta carta, donde Juan nos va a dirigir en 4 verdades, 4 afirmaciones que resumen todo lo que es la vida cristiana. Por eso el título de esta mañana del mensaje se llama Lo que sí sabemos. Así que acompáñenme en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, 18 al 21. Lo que sí sabemos. Este micrófono lo escucho raro aquí. Es como una lluvia ahí. Leemos. Y preste atención justamente a esa palabra, sabemos. Dice así, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciéndonos, hijitos. ¿Qué palabra esta? Hijitos, dice Juan. Guardaos de los ídolos. Amén. Como decíamos, el mensaje se llama Lo que sí sabemos. Juan nos llama en estos pasajes a vivir con discernimiento espiritual, a vivir con la seguridad que nace de nuestra identidad en Cristo. Nos llama a vivir con fidelidad, firmes en la verdad. Y nos llama a vivir firmes en la verdad en medio de un mundo inestable, variable y engañoso como el que vivimos. Y entonces nos da 4 grandes certezas
sobre las cuales se sostiene toda nuestra vida cristiana. Y como decíamos, la palabra clave que él usa aquí es sabemos. No habla de una opinión, un sentimiento o una suposición, sino de una convicción que está basada en la obra de Cristo y en su verdad. Y partiendo entonces de esta certeza, la primera verdad es que sabemos que ya no vivimos para pecar. Hermano, hermana, si usted ha nacido de nuevo o hemos nacido de nuevo, sabemos que ya no vivimos para pecar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Qué quiere decir Juan cuando afirma que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado? ¿Cuál es la verdad que Juan nos quiere mostrar esta mañana? Juan no está diciendo que el creyente nunca peque. No, eso no es lo que está diciendo, sino que ninguna persona que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado por el nuevo nacimiento espiritual, va a continuar pecando como una norma o un patrón de su vida. Eso es lo que significa. Practicar el pecado no debe ser una norma de vida, un patrón a seguir. Les voy a poner un ejemplo. Recordarán que el año pasado, por razones de salud, tuve que hacer algunos cambios, ¿verdad?, en mi dieta. Recordarán eso que les compartí como a mitad de año. Y a raíz de esa cita médica, el médico me dice, papito, 0 azúcar, 0 harina, ¿verdad? Proteína y ensalada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de eso, a raíz de mi situación de salud, comía sin pensar en las consecuencias. Pero después del diagnóstico que el médico me dio, hubo un cambio radical. Tuve que hacer un cambio y aunque en algunas ocasiones comí algo que no debía, la diferencia era, ¿verdad?, que ya no era como un patrón de conducta o un régimen de alimentación que tenía. Ya no tenía la costumbre que tenía anteriormente. Y cuando fallo, porque muchas veces fallé, y sabes, siempre que fallaba no lo disfrutaba. Había un peso de conciencia, ¿verdad? De que hice algo que no debía haber comido, algo que el médico me recomendó. Había un peso de conciencia. En otras palabras, me preocupaba haber fallado y no haberme cuidado. ¿Por qué? Porque ya había comprendido que la mala alimentación ya no debía ser mi estilo de vida. Tenía que haber un cambio. Y aunque ocasionalmente caía, ¿verdad?, lo volví a corregir. Bueno, antes del diagnóstico, comer mal, en otras palabras, era normal. Ahora sería incoherente, ¿verdad? Sería incoherente vivir como si nada hubiera pasado. Sería incoherente que después de que ese cambio que vino a mi vida, ¿verdad?, en cuanto a la alimentación, no lo hubiera hecho realmente una realidad. Sería incoherente con lo que ya el médico me había dicho. Ahora tengo una nueva información. Ahora sé conscientemente que debo cuidarme por mi salud, por el buen estado en aquel momento de mi corazón. Así entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que el creyente que ha nacido de nuevo, el pecado ya no debe ser su estilo de vida. El pecado no debe ser su hábito normal. El pecado no debe ser ni siquiera su deleite continuo. Ahora el deseo es vivir espiritualmente sano. ¿Agradar a quién? A Cristo. Y hermanos,
Yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo, y quizás usted recuerda cuando recibió a Cristo también, cómo los hábitos pecaminosos fueron paulatinamente desapareciendo. ¿Por qué? Porque había un cambio en el corazón. Había otro deseo en mi corazón, que era leer la Biblia, la oración, congregarse, reunirme con gente que fuera de buena influencia. Había algo espiritual en mi vida diferente. Y sí, pecamos, caemos, pero ya no es la norma de vida. No debe ser la norma de vida. Hay una gran diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. Hay una gran diferencia. Aquí les pongo la gran diferencia. Caer en pecado es un evento aislado. Practicar el pecado es un patrón continuo. Caer en pecado produce convicción. Practicar el pecado produce comodidad. Caer en pecado lleva al arrepentimiento. Practicar el pecado lleva a la justificación. La culpa la tuvo fulano sultano. Caer en pecado, hay lucha. Siempre luchamos con eso. Practicar el pecado, no hay resistencia. La persona se habitúa al pecado y no resiste a la tentación. Caer en pecado, hay dirección, encontramos dirección hacia Dios. Pero el que practica el pecado como hábito, como normal de su vida, se aleja de Dios. Y ese es el patrón que nosotros vemos hoy en día. Hermanos, la diferencia no es la ausencia absoluta de pecado, sino una nueva vida, una nueva dirección de vida. Antes vivíamos para pecar, ahora vivimos para agradar a Dios, como lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:9, cuando dice, por tanto, él dice, procuramos. Y esta palabra procuramos no es perfección, es buscar. Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Agradable a quién? Al Señor. Entonces, hermanos, un cristiano no es alguien que nunca falla, sino alguien que no se siente cómodo viviendo en el pecado. No somos perfectos, pero somos diferentes. Usted debe ser diferente al mundo impío allá afuera. Como muchas veces yo le digo a las personas, yo soy un pecador regenerado. No soy perfecto, soy regenerado. Y un día, dice la Biblia, que seremos perfectos cuando estemos con el Señor. Hermanos, y este cambio de vida, esta forma de vivir no habituado al pecado, no es sostenido por nuestra fuerza. Porque no es por nuestra fuerza que nosotros nos sostenemos para no pecar. Dependemos de Dios, dependemos de la Escritura, dependemos de la oración, dependemos de tener un temor reverente hacia Dios, de odiar lo que Dios odia, de aborrecer lo que Dios aborrece. Este cambio de vida no es sostenido por nuestra fuerza o por nuestra disciplina que podamos hacer, decisiones que podamos tener o programar. Yo no voy a pecar más. Eso es mentiras que usted diga eso. No son decisiones si usted no depende del Señor. Si no depende de la obra continua de Cristo en nosotros. Y para que esto sea una realidad, necesitamos tener contacto, conexión con Dios para poder enfrentar
los embates de nuestra naturaleza pecaminosa, del mundo sin Cristo y del maligno que siempre nos asedia. Por eso Juan nos da una segunda certeza. Primero, ya no vivimos para pecar como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque sabemos también que Jesús nos guarda del maligno. Dice el pasaje 18b, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y dice, y el maligno no le toca. Ve, hermano, este pasaje, esta porción más bien de este versículo, es una porción que nos da una total seguridad de la vida eterna y de nuestra salvación. Fallamos, sí, corregimos, nos levantamos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor obra en nosotros y Él, dice la Biblia, nos guarda del maligno. Cuando Juan dice aquel que fue engendrado por Dios, por supuesto que se está refiriendo a Jesucristo, el Hijo eterno de Dios que vino a este mundo para vencer el pecado, para vencer a Satanás. Y ahora Él nos dice que Él nos guarda del maligno como hijos que somos de Él. Aquí la palabra guardar describe la acción de vigilar, proteger, ponerse en guardia, como un soldado que cuida constantemente aquello que le ha sido confiado. Y eso es precisamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro guardián fiel y permanente que siempre nos cuida del maligno. Él vela por nuestras vidas sin descanso. Él es quien se interpone entre nosotros y el maligno y nos asegura que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Eso debe darte esperanza esta mañana. Eso debe darte una motivación para vivir en dependencia de Él. Y es importante también decir que la palabra tocar aquí que Pablo usa, en el original literalmente significa agarrar, arrebatar. Eso es lo que significa. Hermanos, Satanás puede rugir. Satanás puede tentar. Satanás puede acusar. Pero no puede tocar lo que Cristo guarda. No puede tocar una alma redimida. Satanás nunca podrá arrebatar un alma redimida. Para hacerlo tendría que vencer a Cristo y esto es absolutamente imposible. Por eso la salvación no se pierde. Porque no depende de nosotros. Depende de la obra de Cristo. Depende que estamos en su mano y Él nos guarda. Satanás puede molestar. Satanás puede afectar nuestras circunstancias alrededor, pero jamás puede tocar nuestra salvación. Puede oponerse, puede estorbar, puede levantar oposición, pero su destino ya está sellado. Y dice la Biblia que Él va a ser juzgado y condenado al lago de fuego. Usted y yo vivimos bajo el cuidado y protección de Cristo. El mismo Señor lo afirmó con claridad en Juan 10:28 cuando dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué dice? Ni nadie, y nadie es nadie, las arrebatará de mi mano. El pasaje en el contexto es Juan 10:27, cuando el Señor está diciendo a sus discípulos y está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ciertamente no vivimos en un mundo neutral, pero tampoco vivimos desprotegidos. Cristo nos guarda. Él es nuestro guardián. Estamos en sus manos. Estamos en un territorio hostil, pero bajo la custodia de nuestro Salvador. Él nos guarda. Y lo que Cristo guarda
Lo que Cristo guarda, nadie lo puede arrebatar. Ahora bien, que Cristo nos guarde no significa que el escenario donde usted y yo vivimos sea seguro. Él nos guarda, sí, nos guarda del maligno, pero eso no significa que en el mundo en que vivimos sea un lugar seguro, porque seguimos caminando en medio de un sistema que no le pertenece a Dios. Seguimos caminando en medio de un sistema que se opone a Dios y se opone a nosotros. Por eso Juan nos habla sobre eso, la tercera gran certeza en este pasaje, y es que sabemos que el mundo está bajo el maligno. Usted y yo estamos bajo las manos del Señor, pero este mundo en que usted y yo vivimos, está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, pertenecemos a Dios, pero caminamos en un mundo que no comparte esa pertenencia. Y aquí la expresión está bajo, literalmente significa reclinarse. Lo que Juan está diciendo es que el mundo se reclina, se inclina sobre Satanás. La expresión esta, estar bajo, es la imagen de un niño, es como la imagen de un niño que está recostado sobre las rodillas de su padre ahí. Y Juan nos está diciendo que el mundo está en esa condición. Que el mundo está recostado sobre las faldas de del maligno, bajo la influencia, bajo el control del maligno. Y hermanos, el sistema del mundo está inclinado hacia el maligno. Y lo podemos ver en los valores. La verdad se vuelve relativa, cada quien tiene su verdad. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Así lo llama el mundo. El mundo está reclinado bajo la influencia y el control de Satanás, no solamente en sus valores, sino en su pensamiento, independencia de Dios. El mundo dice, el mensaje dominante que hoy usted escucha es: vive para ti, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Ese es el mensaje que usted y yo escuchamos constantemente. Y esto contradice el llamado bíblico que debemos negarnos a nosotros mismos y someternos a Dios. Pero los pensamientos del mundo llaman a una independencia. Las finanzas también, el amor y la codicia al dinero es algo que permea este mundo. El poder político también, el poder político, la corrupción, la búsqueda de poder por poder. El entretenimiento también. Hoy en el entretenimiento se normaliza la inmoralidad, la burla, lo santo. Lo que antes avergonzaba, ahora entretiene. El mundo está bajo el maligno, bajo el control, la influencia del maligno. La sexualidad, hoy en día se normaliza el libertinaje, se normaliza también la distorsión del diseño de Dios. Se promueve el libertinaje como libertad. La religión también, la religión sin Cristo, rituales, tradiciones sin arrepentimiento ni transformación. La fe es vista como debilidad e ignorancia. La cultura, lo que Dios llama pecado, la cultura lo normaliza y lo celebra. Ese es el mundo en que usted y yo vivimos. Por eso el Señor dice que el mundo está bajo el maligno, bajo estas influencias. Las relaciones humanas hoy en día es el uso de las personas como medios y no como prójimos. Cada quien aprovechándose de su prójimo. La filosofía de la vida, egoísmo sin límites, mensajes centrados en el yo, vive para ti, haz lo que sientas,
y niegan siempre las consecuencias morales y eternas. Por eso el mundo normaliza el pecado, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todo en este mundo está reclinado, inclinado sobre las faldas del maligno, quien influye a este mundo con su mensaje siempre engañoso. ¿Cuál es el mensaje de Satanás? No necesitas a Dios. Todo va a estar bien. Ofreciendo placer, ofreciendo pecado y diciendo todo va a estar bien. Ese es el mundo en que usted y yo vivimos. Y esto explica por qué existe el rechazo a la verdad hoy y por qué la vida cristiana siempre será contracultural. Pero ¿qué dice Dios para usted y para mí? ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice en 1 Juan 2:17, el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué deseas esta mañana? ¿Estar bajo la influencia del mundo, del maligno, con todo lo que acaba de mencionar? ¿O hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios en la sexualidad, hacer la voluntad de Dios en el estilo de vida, de pensamiento, de filosofía. ¿Cuál es la filosofía que usted tiene? No importa la filosofía tuya, la que importa es la que Dios dice en su palabra. No importa lo que digan ahí afuera, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Sabes que este mundo va a pasar, con todo y su filosofía que usted pueda tener, con todo y engaño con el cual usted es objeto del maligno. Este mundo va a pasar. Y los deseos, son los placeres, van a pasar. Pero, dice Juan, el que hace la voluntad de Dios, el que vive bajo los mandatos y preceptos de Dios, el que se somete a Dios como su autoridad de vida, porque Dios guarde decirle hoy a usted, al mundo impío, decirle que está bajo la autoridad de Dios. Eso rompería, ¿verdad?, los derechos que hoy el mundo dice. No, yo no tengo por qué estar amparado bajo los derechos del Señor. Soy libre de hacer lo que quiera. Pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Lo que Dios está diciendo aquí, o lo que Juan está diciendo aquí, es que usted puede someterse al mundo, al maligno, y vivir como acaba de mencionar. Pero sabes, todo eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios puede tener una permanente quietud y paz y libre conciencia. Y puede tener una seguridad de que el Señor controla su vida. Dios no nos ha llamado a adaptarnos a este sistema. Es claro este pasaje. Dios no nos ha llamado a huir de este sistema de mundo tampoco. No nos ha llamado a irnos a la montaña y a aislarnos del mundo tampoco. Sino que debemos mostrar a este mundo que nosotros pertenecemos al reino de Dios, que es diferente. Y la forma en que usted muestra al mundo de que usted le pertenece a la familia de Dios es a través de la manera de vivir. Es a través de tu vocabulario, es a través de tus acciones y decisiones, de actitudes. Cuando entendemos eso, hermanos, vamos a dejar de vivir confundidos y vamos a empezar a vivir con claridad, con firmeza y propósito. Yo te animo, hermana o hermano, si estás yendo en una dirección contraria a lo que Dios está diciendo esta mañana, a que recapacite, a que se vuelva nuevamente a Dios,
a que ya no se incline al sistema de valores de este mundo, sino que se incline al Señor, que busque al Señor, que se reconcilie con el Señor, que corrija lo que está haciendo mal en su vida, que se vuelva a Dios, vuélvase a Dios. Y Juan, después de mostrarnos la realidad de este mundo, Juan no termina el mensaje aquí, nos dirige a una de las verdades más preciosas que hay en la Escritura, a una de las verdades que nos llenan de esperanza, a una de las verdades que nos da una certeza gloriosa, y es que sabemos que la verdad es Cristo. Versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es algo glorioso, hermanos. Esto es algo como para agarrarlo, escribirlo en una hoja y enmarcarlo. Es que usted y yo sabemos que la verdad es Cristo. Juan está cerrando su mensaje llevándonos al fundamento de nuestra seguridad. Y el fundamento de nuestra seguridad es la verdad. Y no se trata de una verdad relativa. No se trata de una verdad que puede cambiar según las circunstancias, sino de una verdad que es revelada por Dios mismo. La verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué dice ahí el pasaje? La verdad es que Cristo ha venido. La verdad es que Cristo nos ha dado entendimiento. La verdad es que conocemos a Cristo. La verdad es que estamos en Cristo. La verdad que Cristo es Dios. La verdad es que Cristo es nuestra vida eterna. Algo más claro que eso necesita para poder direccionar su vida al Señor, para seguir adelante con firmeza, con confianza en el Señor. Algo más necesita más que eso. No necesitamos más nada. Cristo es nuestra verdad. Y en medio de un mundo dominado por el engaño, en medio de un mundo dominado por la mentira y la confusión, Dios ha hecho algo maravilloso en nosotros. El Hijo de Dios vino, se encarnó, murió y resucitó, y como resultado de eso nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Conocemos al verdadero no por nuestra inteligencia. Conocemos al verdadero por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por el sacrificio de Cristo en la cruz conocemos al verdadero, y Él nos ha dado entendimiento. Cuando llegamos a Cristo, llegamos porque el Espíritu Santo trajo convicción en nosotros de pecado. Él lo hizo a través de su palabra. Nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Y esta verdad no es una idea, no es una filosofía, ni una religión más. La verdad es una persona, Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Y si esta mañana usted aún no ha recibido a Cristo como Salvador, no pase por alto esta verdad. Si esta mañana usted está caminando lejos de la voluntad de Dios, no pase por alto esta gran verdad. Cristo ha venido, nos ha dado entendimiento, le hemos conocido, estamos en Él. Él es Dios. Y aún más hermoso todo, para cerrar, dice: Él es nuestra vida eterna. ¿Sabes? Él es nuestra vida eterna. Yo no sé qué necesitamos más que Juan nos diga. Juan no nos dice que la verdad sea un concepto que se aprende, sino una persona que se recibe. Y es Jesucristo. Él vino para sacarnos, como dice la Escritura, de las tinieblas, para trasladarnos a su luz admirable.
Él vino para darnos vida eterna. La Escritura lo confirma con claridad. Juan 1 Juan 5:11 dice, y este es el mandamiento, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene todo, tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna con Él. Y el canto que ahora el hermano, el grupo cantó, Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted pregunta, ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús no es creer que Él existe, ni conocer sobre Él, ni asistir a una iglesia, ni siquiera tener valores cristianos. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es depositar la confianza en Él, depender de Él para salvación, confiar solo en su obra y no en la tuya propia. Fuera de Cristo no hay salvación. El mensaje es claro, fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay esperanza. En Él hay vida eterna, en Él hay seguridad plena. La vida eterna está en estar en Cristo. La vida eterna está en estar en Cristo. Así que no permita que el engaño del mundo o la dureza del corazón le hagan postergar esta decisión de entregar su vida al Señor o reconciliarse con el Señor. Pablo decía, reconciliados con el Señor. Otra vez os digo, reconciliados con el Señor. Porque esta vida no te va a dar lo que Dios te ofrece. Hermanos, Juan cierra esta carta con una exhortación directa pero profunda. Juan ya nos ha dicho que Cristo ha venido, que Cristo nos ha dado entendimiento, que conocemos a Cristo, que estamos en Cristo, que Él es Dios, que nuestra vida eterna está en Cristo. Y entonces, entendiendo esto, sabiendo esto, Juan termina diciéndonos, hijitos guardados de los ídolos. Qué manera de terminar esta carta. Guardados de los ídolos. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Que nada ni nadie ocupe el lugar que solo le pertenece a Cristo. Si usted es de Cristo, que Cristo sea el centro de tu vida. Que Cristo sea el rey de tu vida. Que Él tome el trono de tu corazón. Vivimos en un mundo donde todo compite por ocupar el primer lugar. Pero ese primer lugar es únicamente de Dios. Él debe estar en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Un ídolo no siempre es algo malo. Muchas veces es algo bueno. Pero muchas veces eso algo bueno se vuelve algo supremo. Y cuando aquello bueno se convierte en algo supremo, destrona la prioridad que le corresponde solo a Dios. El problema no es tener cosas. El problema es, hermanos, cuando las cosas nos tienen a nosotros.
El problema es cuando nos volvemos materialistas y centramos la vida en esas cosas y dejamos la comunión con Dios, dejamos de congregarnos porque preferimos lo material que lo espiritual. Así que el problema no es tener cosas, el problema es cuando las cosas nos tienen a nosotros. Y quiero terminar este estudio con esta motivación. Le decía al hermano Frank de a estos que ayer hace 8 días estaba terminando, casi que ya había terminado el mensaje. Y después de este último pasaje de lo que es Cristo para nosotros, vino a mi corazón un pasaje precioso que es Malaquías 4:2, que dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Iglesia, el sol de justicia ya amaneció en la primera venida de Cristo. Y Él trajo perdón. Como dice ahí, en sus alas Él trajo perdón, Él trajo salvación. Y por eso es que usted y yo estamos esta mañana aquí. Porque el sol de justicia ya vino. Y hoy usted y yo estamos aquí. ¿Sabe? Esta misma esperanza que tenían Malaquías nos conecta también con otra esperanza por la cual Pablo escribió y nos escribió ahora sí a nosotros los creyentes. Con este mismo concepto. Diciéndonos en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted, yo, si hemos muerto antes de la venida del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, si en este momento fuera ese caso, dice: los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. El sol de justicia que nació para salvación volverá en gloria para recogernos a nosotros. ¿Tú no crees que debemos vivir una vida entonces con esa expectación? ¿Tú no crees que debemos vivir una vida apartados para el Señor? ¿Tú no crees que debemos vivir una vida esperando ese momento, y mientras esperamos ese momento, que nuestra vida refleje a Cristo? Que nuestra conducta muestre que somos hijos del Rey. Que nuestra conducta y nuestro estilo de vida demuestre que el sol de justicia ya vino y resplandeció en nosotros. ¿Tú no crees eso, hermano? Hermano. ¿Tú no crees que esta mañana no vale la pena entonces devolverse a Dios si estamos caminando por un camino que no es el del Señor? ¿Tú no crees eso? ¿O tú piensas que son palabras motivantes que les estoy dando? Es la verdad de Dios revelada. ¿Me entiendes? Y yo no sé si usted la cree o no la cree. Si la cree, vívala. Para los que esperamos con ansia la venida del Señor, para los que le temen y viven con esa expectativa de su venida, Cristo es nuestro amanecer. Yo espero ese amanecer. Hermanos, en un mundo entonces engañoso y cambiante, nuestra certeza no está en las circunstancias, nuestra certeza está
en Cristo. Él nos guarda, Él nos revela su verdad, Él nos asegura la vida eterna. Así que termino animándoles, motivándoles a mantenerse firmes, fieles al que los tomó y adoptó como hijos de Dios. Es que antes éramos bastardos y no hijos, ¿te das cuenta? Y Efesios capítulo 1 dice que Él vino y nos adoptó como sus hijos y nos adoptó en el amado. Que nuestra vida proclame que Cristo es suficiente, que Él es nuestra verdad, que Él es nuestra seguridad, que Él es nuestra vida eterna. Oremos.